El tema es que se ha activado la señal de las señales, o no se ha activado, está cerca de activarse la señal de las señales. La regla de oro, le dicen algunos economistas de Wall Street, es uno de los indicadores más fiables para predecir crisis económicas. ¿Estamos ya en ese proceso de crisis económica de forma oculta? ¿Nos quedan por ver muchos más datos por delante? ¿Se puede revertir esta situación? Que esté en la pendiente ascendente no quiere decir que inmediatamente se vaya a meter en el 0,5%. Lo que ocurre es que en esta ocasión va acompañado de una subida de la tasa de desempleo por encima del 4%. Recesión de los 70, recesión de Volcker, recesión de la guerra del Golfo, crisis de las .com, gran crisis financiera, que esto se sale hasta del gráfico, el COVID, y ahora estamos aquí. El último dato de empleo ha traído mucha cola, pero no solo en Estados Unidos, sino también a este lado del Atlántico. ¿Y por qué? ¿Cuál es esa resaca que tenemos de este dato de empleo? Pues entre otras, y recordemos que la tasa de paro subió del 4% al 4,1% y que desde el mínimo del ciclo del 3,4% ya ha trazado una clarísima tendencia alcista, la tasa de desempleo, el tema es que se ha activado la señal de las señales. ¿O no se ha activado? Está cerca de activarse la señal de las señales. La regla de oro, le dicen algunos economistas de Wall Street. Esto es la regla de oro. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A la famosa Thumb Rule, que ha sido muy tendencia durante todo el fin de semana en Estados Unidos. Es una regla, la Thumb Rule, que estableció Claudia Thumb, que es ex miembro de la Reserva Federal, y que funciona como indicador adelantado de recesiones económicas. ¿Qué ocurre con la Thumb Rule? Que la vamos a disgregar al completo, que está a 7 centésimas solo, de activarse. Y fijaos si esto es tan importante que desde el año 60, siempre que se ha activado esta señal, ha venido una recesión económica. Y desde principios de siglo, si metemos ese indicador, porque no existía antes, en recesiones de la era moderna, lo que nos encontramos es que la fiabilidad es del 90%. Es decir, es uno de los indicadores más fiables para predecir crisis económicas. Y después del dato de empleo, que tenemos aquí en pantalla y que os publiqué en tiempo real, estamos a 7 centésimas de que el indicador más infalible de recesiones económicas se active. Estamos al pelo de una gamba de ello. Vamos a ir con esto y a entenderlo mucho mejor. ¿En qué consiste la Thumb Rule? ¿Qué es exactamente la Thumb Rule? Como publicaba por aquí Megabolsa, que utilizo como fuente, la Thumb Rule lleva el nombre de la economista Claudia Thumb, ex miembro de la Reserva Federal y del Consejo de Asesores Económicos, e identifica señales relacionadas con el inicio de una recesión económica. Concretamente, y esto es en lo que consiste la Thumb Rule, lo hace cuando el promedio móvil de 3 meses de la tasa de desempleo nacional aumenta 50 puntos básicos o un 0,5% o más en relación con su mínimo durante los 12 meses anteriores. Como veis por aquí, que este gráfico es de Zero Hedge, como es uno de los indicadores más infalibles de recesiones económicas. Pues después del dato de empleo del viernes, y tal y como dijimos en el programa, ¿qué ha sucedido? Que la Thumb Rule se encuentra ya en un 0,43%, es decir, a 7 décimas de dar la señal. La señal está en este umbral, en esta línea roja, y estamos a nada de que se active. Y siempre que esto se ha activado desde el año 60, y por no incidir más en ello, ha venido una recesión económica en mayor o menor magnitud. ¿Cuánta tregua tenemos a partir de ahora? ¿Cuánta tregua tenemos? Porque hay economistas de Estados Unidos que dicen, ojo, porque incluso o bien estamos entrando ya en una recesión económica o estamos en ella directamente. Eso es lo que dicen algunos economistas de Estados Unidos con esta primera clave que es la Thumb Rule.
¿Estamos ya en ese proceso de crisis económica de forma oculta? ¿Nos quedan por ver muchos más datos por delante? ¿Se puede revertir esta situación? Porque no olvidemos que la Sam Rule en marzo de este mismo año llegó a estar en 0,42 y volvía hacia abajo. Y ahora está en 0,43. Es decir, que esté en la pendiente ascendente no quiere decir que inmediatamente se vaya a meter en el 0,5%. Lo que ocurre es que en esta ocasión va acompañado de una subida de la tasa de desempleo por encima del 4%, que es la mayor tasa de desempleo desde el año 2021. Y esto es lo que algunos en Estados Unidos lo ven como una red flag clara y una señal de alarma encendiéndose. Una señal de alarma encendiéndose no quiere decir el apocalipsis financiero. Ya os estoy viendo en los comentarios que últimamente he tenido que responder varios. No hablo de apocalipsis financiero, hablo de entrada en recesión económica y precisamente esas recesiones económicas causan grandísimas oportunidades de inversión. No tengamos miedo cuando hablamos de señales de alerta. ¿Por qué tenemos miedo? Tenemos señales de alerta en nuestra casa para que no nos roben. Y precisamente las señales de alerta lo que nos dan es más tranquilidad, es saber anticiparse o tratar de hacerlo. ¿Por qué ponemos alarma en un chalet? Para evitar que nos roben. ¿Por qué desde el punto de vista informativo y comunicativo hablamos de señales de alarma? Para evitar que nos roben también desde el punto de vista bursátil y desde el punto de vista económico, que nos mientan y que nos digan que todo es maravilloso cuando tenemos algunos indicadores que a lo mejor dicen que no es tan maravilloso. Entonces, no nos asustemos con las señales de alerta, simplemente sirven como referencia clara para tratar de ir un poco por delante. Que se consiga o no ya es otro concepto, pero intentar adelantarse a todo esto. Entendamos esto así, ¿no? O como si tienes un perro guardián que vigila tu jardín. Pues la Sam Rule puede funcionar en este sentido. Mirad como publicaba también Citigroup recientemente, hablaba también de la Sam Rule y de cómo esto es muy importante de cara a entender el presente. Estamos todavía en niveles en los que no debería existir una preocupación mayúscula pensando en un crecimiento súper bajista en Estados Unidos. No hablo de la bolsa, sino de la economía per se, pero sí, cuidado porque la Sam Rule lo que termina anticipando son estos movimientos en la tasa de desempleo que hemos visto en el pasado. Es decir, pérdida de puestos de trabajo clarísimos. Eso es lo que anticipa la Sam Rule. Y mirad, por ejemplo, en 2020, ¿no? Que bien lo anticipó ahí. Yéndonos más y leyendo por dentro el dato de empleo, hay conceptos, como decía Jeff Wenger, que ha venido aquí al canal varias veces, analista de Wall Street y fuente al que recurro habitualmente, ya os lo traslado. Contacto habitualmente con Jeff Wenger. Y bueno, ha venido al canal, lo podéis chequear varias veces, si estáis en YouTube, por supuesto. Pues cómo se ha perdido 1,5 millones de puestos de trabajo. Dice, acabamos de registrar otro ciclo mínimo en pérdidas interanuales de empleos a tiempo completo. La disminución es de 1,55 millones respecto al último año. Es decir, ¿qué suele ocurrir cuando pasa esto? Cuando se pierden empleos a tiempo completo. Pues recesión de recesión de los 70, recesión de Volcker, recesión de la guerra del Golfo, crisis de las .com, gran crisis financiera, que esto se sale hasta del gráfico, el COVID, y ahora estamos aquí. ¿No veis que todas las piezas del puzzle encajan? La Sam Rule, el empleo a tiempo completo, la temporalidad del empleo, solicitudes iniciales de desempleo que poco a poco van despegando, renovaciones de los subsidios creciendo, tasa de paro, como decíamos. Todo encaja en el rompecabezas. Y si todo encaja en el rompecabezas, ¿por qué podemos pensar que es diferente? No, es que la bolsa está subiendo. Luego hablaremos de las contradicciones de la bolsa y cómo efectivamente puede seguir subiendo de cara al final de año, ojo. Pese a las correcciones de corto plazo y por lo que yo he vendido parte de mi posición. Pero puede seguir subiendo de cara al final de año por diferentes conceptos estadísticos que entran en juego y también por el factor electoral. Pero de entrada, tanto la Sam Rule como estos datos nos están haciendo que nos agarremos a la silla. Nos están haciendo que nos agarremos a la silla y que digamos, cuidado y vamos a ver los datos a futuro. ¿Que vienen mejor? Nos quitamos el cinturón de seguridad. Esto es como los aviones cuando empieza a haber turbulencias, ¿no?
te abrochas el cinturón de seguridad porque se enciende la alarma del cinturón. No pasa nada, te lo abrochas, como ahora que nos lo estamos abrochando. Se apaga la luz de alarma, nos quitamos el cinturón. Estamos en el punto de que se ha encendido la luz de alarma del cinturón de seguridad. Pues nos los tenemos que abrochar, queridos amigos y amigas. No pasa nada. Si se apaga, ya lo diremos. Y no pasa nada. Y nos quedamos tan panchos y tan a gusto. Pero esto nos apunta ahí, a esa dirección. Nos apunta en este mensaje concreto, esencialmente. Como por cierto, y vemos con la Sam Rule, como en momentos del pasado, y lo vemos por aquí, la amplitud del mercado laboral. La amplitud del mercado laboral, lo que nos está anticipando, y lo vemos aquí luego con el zoom más detallado, pero lo que nos anticipa esto es tasa de paro a futuro cercana al 6%. Era lo lógico pensar, tengo vídeos del 2023 en los que comentaba por el ciclo actual y cómo está el mercado laboral en su momento, si viene una recesión económica, va a ser muy raro que suba a niveles del 10%, salvo que sea una catástrofe. Subirá a niveles del 5,5, 6,5, 7 y pico por ciento. Pues lo lógico sería eso. Que la tasa de desempleo ascienda en este ciclo que ya ha iniciado la tendencia al alza hasta estos niveles que nos está marcando el número de estados con mayor tasa de desempleo y la media móvil. Y mirad la correlación que hay de la subida de tasa de paro con esto. Obviamente, claro, esto hay que limpiarlo estadísticamente en algunos puntos, pero lo que sí que se mueve con anterioridad es que cuando esto despega, la tasa de paro tiende a despegar. ¿Cuál será el techo? Pues si hacemos el zoom con esta tasa de desempleo, lo que vemos es que mínimo, en el ciclo actual va a subir al 4,2, 4,3. El objetivo de la Reserva Federal, para todos los que nos estáis viendo, tanto aquí en diferido en YouTube, es el 4% para final de este año. Eso marcó en sus proyecciones. Estamos en el 4,1 y los indicadores adelantados nos dicen 4,3 sobre la foto actual. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues en que otra vez, una vez más, tenemos que tener cierta cautela con todos estos datos y sobre todo, en esta semana, vigilar los datos de paro semanal de los que luego hablaremos, porque puede servir también de indicador adelantado o ciertamente adelantado. Pero hay que mirarlo con bastante intensidad, porque ligado a todo esto tenemos el gráfico que vemos en pantalla, que publicaba Global Market Investor, que es que han pasado ya 12 meses desde la última subida de tipos de interés y desde que se inició la pausa. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que si la historia sirve de guía, la economía estadounidense debería caer en una recesión antes de final del 2024 o ya estaríamos en ella, según Global Market, lo tenemos aquí, Global Markets Investor, por estadística. Esto no quiere decir que se vaya a cumplir, sino es simplemente estadística que utiliza esta cuenta de análisis mencionando el último informe de Apollo Research al respecto. Llevamos ahora mismo 12 meses. Recordemos que en el ciclo del 2008 hubo una pausa de 18 meses, en 2001 de 10 y en 1990 de 17 meses. Y en todas estas hubo contracción de la economía. Ahora lo que dice es, o bien va a venir a finales de año, principios del 2025, o estamos ya gestándola. O estamos ya gestándola del todo, ¿no? Eso es lo que dice Apollo Research y basándose en todo esto. Por cierto, no me quiero olvidar de un punto muy interesante relacionado con los análisis que hago habitualmente. Los seguidores habituales del canal, tanto aquí en Twitch como en YouTube, si queréis apoyar el contenido, os voy a pedir que me dejéis un like para seguir haciendo contenido de todo esto, para darme vuestro feedback al final, porque muchos veis los vídeos, no dais el like, no dejáis comentarios, no lo reproducís, y sé que muchos lo veis una hora entera, pero no reaccionáis. Y es importante de cara al algoritmo que si os gusta el contenido, dejéis vuestro like, los que no estéis suscritos y veáis el contenido también suscribiros, los que lo hayáis encontrado de primeras, pues también suscribiros al canal. Es decir, que es importante que reaccionéis si os gusta el contenido. Si no, pues no pasa nada. Tan amigos todos, o podéis reaccionar también en comentarios de Héctor, no estoy de acuerdo, desde el respeto, porque a veces hay comentarios que no son respetuosos, pero desde el respeto no hay ningún problema en que comentéis.
Y bueno, pues eso, que me dejéis vuestros comentarios, sobre todo en YouTube, y vuestro like, y vuestro apoyo y suscripción y demás. Lo digo como inciso porque me parece muy interesante que todo este análisis cuesta mucho ir metiéndote en gráficos y hacer el análisis propio, pues si lo queréis apoyar, pues está muy bien que dejéis vuestro apoyo por ahí, ¿no? Y como colofón de esta primera clave, ligado con todo, blanco y en botella leche, ¿no? El indicador de sorpresas negativas de Citigroup se ha metido en terreno todavía más negativo. Está en los mismos niveles que en 2015, que luego no pasó nada. Pero lo digo como contexto, que estamos peor que en 2018, que hubo mercado bajista, peor que en 2022, que hubo mucho ruido, y a niveles del 2015. A niveles del 2015, que luego no pasó nada, insisto, que esto, por eso no hay que tomarlo esto como a pies juntillas, pero es un dato añadido más de el sentimiento económico, cómo se está tornando hacia la desaceleración. Llegue o no, ya es otra película, pero se está tornando claramente hacia la desaceleración. Y ahora vamos con la segunda clave, que es el dato de inflación que vamos a tener este próximo jueves. Vital. ¿El IPC es el último baile para una inflación positiva? Es decir, para que siga la desinflación en Estados Unidos. ¿O seguirá la desinflación a consecuencia de una desaceleración económica? ¿O se tomará el camino de una aceleración de la inflación? Porque están esos dos caminos y ya sabéis que yo me he mojado bastante en este sentido y puedo estar en lo cierto y puedo no estar en lo cierto. Pero es mi valoración personal al respecto. Y con relación a la inflación, os tengo que decir lo de siempre, en este sentido, para los nuevos y los que no seáis tan nuevos, y que es el mensaje que me parece más importante de todos los mensajes que podemos tener, ¿no? Y es que, pese salga como salga el dato de la inflación, salga como salga todo, hay que movilizar los ahorros. Y esto no es ningún secreto, y es que lo digo de verdad porque estoy completamente convencido. Y mover los ahorros no solo es remunerarlo en cuenta, que por ejemplo, yo ya sabéis que una de las cuentas remuneradas que utilizo es la de Trade Republic al 3,75%, pero más allá de todo esto, que es muy interesante, y que de hecho ya sabéis que diversifico entre plataformas y no es ningún secreto, y luego pues comentaremos más allá de que podamos remunerar al 3,75%, es la posibilidad de hacer rendir ese dinero que vamos metiendo ahí. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque para mí Trade Republic tiene los ETFs más competentes del mercado, con las comisiones más bajas. Ya visteis y ya hemos hecho aportaciones a ETF de La Plata, que lo tenemos un casi 11% positivo, del MSCI China de tecnología, que lo tenemos un 10% positivo, de bonos a largo plazo, que es la posición que tenemos más negativa, con un 1,77% en rentabilidad negativa, y con el Core MSCI World, que hago aportaciones periódicas todos los meses de manera constante, porque lo estoy diseñando como plan de ahorro y de inversión para mi futura hija, que está en camino. Entonces estoy haciendo ese plan de ahorro, haciendo aportaciones periódicas, y en este caso elijo el Core MSCI World. Yo creo que son estrategias interesantes, las podéis replicar o no en Trade Republic, podéis utilizar otras, simplemente os digo que comisiones muy bajas, te permite todo esto, lo que compres tienes la tarjeta de débito y te devuelven el 1% de esas compras para que las puedas invertir en ese plan de ahorros y de inversión, así que yo creo que es un neobanco con muchas ventajas. Para mí es una de las grandes opciones que existen ahora mismo en el mercado, la más competente en términos de ETFs, así que echadle un ojo, os pasa Chris por el chat el enlace a la plataforma para que os lo podáis descargar, y también lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo. Así que pinchad ahí abajo, descargaos la plataforma, echadle un ojo, id viendo cómo son estas aportaciones periódicas, cómo se puede invertir. Creo que merece mucho la pena. No es una recomendación de inversión, sino os estoy compartiendo y me estoy abriendo en canal diciendo lo que yo hago, y lo hago con más opciones, ya lo sabéis, y hablaremos de más, pero simplemente digo que creo que merece la pena. Así que esto ligado precisamente a la segunda clave, que es la inflación. ¿Por qué? Pues porque la inflación es lo que tenemos que intentar batir. ¿Y cómo lo vamos a batir? Pues invirtiendo. Y este mes que tenemos, o esta semana que tenemos en el punto de mira, pues el dato de inflación en Estados Unidos, que puede ser, como bien decía, el último baile. Según el último baile me refiero a el último dato muy muy positivo, a menos que venga una crisis económica, que entonces sí que puede haber determinadas... o sea, que puede seguir habiendo debilidad del lado de la inflación, pero a costa de que venga lo contrario, incluso que venga deflación, porque el consumo caiga tanto que los precios caigan, ¿no? Entonces, ¿qué espera el newscasting de la Fed de Cleveland, que para mí es la referencia clara para mirar el dato de inflación? Pues, de cara a junio, un 0,07%, es decir, redondeo del 0,10%,
0%, no sería descartable para nada, tener un 0% mensual. Puede ser un dato muy bueno, puede ser el último impulso del mercado en este sentido, ojo, pero la base es 0,10. La base es 0,10 en el mensual y en el subyacente 0,3. Será muy difícil ver un subyacente por debajo de 0,3. Esto sí sería una sorpresa positiva tener un 0,2, subyacente. Sería muy, muy positiva esta sorpresa, yo no me lo espero, pero no es descartable nada. Lo que ocurre es que para mí es más improbable en este momento. Pero ojo si sale un 0,2, que esto es gas para el mercado en el contexto actual, a menos que lo interprete como está habiendo desaceleración de la inflación porque está habiendo desaceleración en la economía también. Pero mirad lo que os decía, el último baile para julio ya se espera 0,24 y 0,3 en la core. Es decir, para junio, se espera que tengamos un 3,10 en la anualizada general y un 3,5 en la subyacente. Eso es. Pero para julio, el Newcasting espera un 3,2 por redondeo en la general y un 3,6 por redondeo en la subyacente. Es decir, niveles del 3% súper estancados. Eso es lo que se espera con respecto al dato de inflación, que lo vamos a ver el próximo jueves y que lo vamos a comentar por aquí en los programas que vamos a tener durante toda esta semana. Pero es la segunda clave. ¿El último baile de la inflación, sí o no? Si viene una recesión económica aparejado o no. De momento este es el contexto y el análisis que hay que hacer. Más allá de todo esto, la inflación sigue siendo uno de los principales problemas, digamos que una de las grandes preocupaciones por parte de los consumidores. Es más, la principal preocupación de los consumidores ahora mismo es que la inflación se vuelva a calentar. Os lo pregunto yo a vosotros aquí, también los que estáis viéndolo desde YouTube. ¿Para vosotros es preocupante la inflación? Es decir, para vosotros, vuestra principal preocupación, ¿cuál es? Según este estudio que ha hecho Morgan Stanley. Que se recaliente la inflación, el ambiente político, que es el segundo problema más destacado por parte de los clientes de Morgan Stanley. Han votado como segunda opción el clima político. Y luego, ojo, que los conflictos geopolíticos han escalado a la tercera posición, Han dado el sorpaso auténticamente. ¿Vosotros estáis en línea con este sondeo o tenéis otra? Porque, por ejemplo, está ambiente político, potenciales pérdidas en las inversiones, recortes salariales. Recortes salariales, no se preocupa nadie por recortes salariales, La gente está tranquilísima en ese sentido, está durmiendo a pierna suelta. Están ahí echándose la siesta veraniega en relación con esto. Fijaos, el coronavirus era la principal preocupación y ahora ha pasado a casi la última. No sé, ¿estáis de acuerdo con esto o no? Me gusta saber también vuestra opinión si vosotros vais en sintonía con este estudio de Morgan Stanley ligado a la inflación y como segunda clave este análisis, porque es muy importante de cara a lo que puede hacer el mercado. El resultado de ese dato de inflación, que en principio debería ser de alivio para la bolsa, a menos que tengamos sorpresa negativa. Y sorpresa negativa, vamos a volver a ver la tabla, sería ver un 0,2% mensual, cosa que sería un impulso muy fuerte. Sería un impulso muy fuerte y sería terrible, ¿no? Sería terrible. Pero bueno, nos vamos ya a la tercera clave, una vez que analizamos la inflación. La tercera clave para mí son las contradicciones estadísticas para la bolsa que tenemos sobre este punto. Y tenemos unas contradicciones estadísticas importantes porque seguramente estáis muy despistados muchos de vosotros. Hay algunos estudios que están diciendo la bolsa cuando sube no sé cuánto en los primeros meses del año, luego el año termina positivo, pero en cambio cuando hay un primer recorte de tipos de interés, la bolsa luego a 3 meses se mete un castañazo. En fin, tenemos una suerte de datos que pueden resultar un poco confusos desde el punto de vista analítico. Y en este caso voy a utilizar varios estudios que han salido en estas últimas semanas en diferentes papers de los bancos de inversión. En este caso, este es de Bank of America, que os decía, ¿qué hace la bolsa antes, durante y después del primer recorte de tipos de interés? Y os digo, Bank of America nos da con la clave. ¿Son buenos los recortes de tipos de interés para la bolsa?
Pues mirad, ¿qué hace la bolsa antes de recortar tipos? 6 meses antes sube un 9%, 5 meses antes sube un 7%, 4 meses antes sube un 5%, 3 meses antes sube un 2%, y ojo, 3 meses después de recortar tipos sube un 10%, 4 meses después de subir tipos sube un 11%, 5 meses después de subir tipos sube un 10% y después sube un 12%. ¿Se entiende, no? Después del primer recorte de tipos de interés. Y tenemos como referencias todos estos años. ¿Cuál es el denominador común de todos estos años? Que no hubo recesión económica. Es decir, cuidado con esta argumentación, porque lo que mide es las veces que la Fed ha recortado tipos, no ha habido recesión económica y cuánto ha subido la bolsa. Es decir, que puede no haber recesión económica con un recorte de tipos y de media a 6 meses la bolsa sube un 12%. Este es el escenario idílico y en el que se plantea y se asienta la Reserva Federal. Luego está la otra parte de recesión económica y caída en promedio en una recesión económica de más de un 30%. Que por eso decimos, tenemos que analizar el momento del ciclo en el que estamos. Y si reaceleramos o no reaceleramos o frenamos. Ahí es donde tenemos el principal key de la cuestión, básicamente. Pero varios temas que comentar. Porque estamos en un momento en el que la bolsa ha subido más de un 10% en el primer tramo del año, pero que encima hay elecciones. Hay elecciones en Estados Unidos. Y cuando hay elecciones hay diferentes comportamientos en los mercados. Sobre todo también en términos de volatilidad. ¿Cómo de volátil es la bolsa cuando hay elecciones? Pues lo que vemos es que, de media, es poco volátil o se mantiene más o menos estable, hasta septiembre. De septiembre a noviembre hay picos de volatilidad, tanto en la mediana como en la media. Ahora mismo estaríamos en fase descendente, que cuadraría con el momento actual, pero, pese a que estamos en esa fase descendente, luego tiende a subir. Hay mucha gente que dice, no, ya está descontadísimo lo que va a pasar en las elecciones de Estados Unidos. Cuidado con decir esto y aseverarlo al 100%. Os voy a poner un simple ejemplo. Trump tiene muchos procesos judiciales abiertos. ¿Os imagináis que a Trump le declaran culpable o yo qué sé, o le dicen que tiene que ingresar en prisión? Es una probabilidad minimísima, pero que está encima de la mesa. O que no sea Biden el candidato y sea Kamala Harris y tengan un debate y Kamala Harris arrolla a Biden. Es que puede ser todo. ¿Que es el escenario más probable? No, pero que puede generar volatilidad dependiendo de lo que ocurra. A la vista está en términos históricos. Y en este caso, ¿qué hace la bolsa o qué sectores se comportan mejor cuando estamos en proceso electoral y después de que este se produzca? Pues esta tabla de Morgan Stanley me parece brillantísima, brillantísima, porque vemos lo que hacen los diferentes sectores 12 meses después de que se celebren elecciones desde el año 1992. Y lo que vemos es que el sector de la energía tiene rentabilidades de doble dígito. El sector de automóviles tiene rentabilidades de doble dígito de media, 14,9%. El sector financiero tiene rentabilidades también del 13% casi. Pero de lo mejor es el Equity Real Estate Investment Trust, es decir, los REITs, que tienen un 24% de rentabilidad a 12 meses vista después de las elecciones. Y luego el value suele hacerlo mejor que el growth, 12 meses después de las elecciones. ¿Se va a replicar esto? No tiene por qué, es estadística. Pero es estadística que, como inversores, pues deberíamos tener presente, porque en el pasado ha funcionado. Ahora bien, este ciclo puede ser diferente, puede haber 1000 matices y 1000 cosas. Siempre lo hemos dicho esto, ¿no? Pero los datos están ahí. Los datos están ahí. Como estos otros datos, hablando de estadísticas. Os lo decía antes. Fijaos, una subida en bolsa de más de un 10%, como hemos tenido durante todo el 2024, en los primeros 100 días del año, es alcista de media para el resto del año. Desde 1928, tal y como estáis viendo aquí en pantalla, desde 1928, las veces que el S&P 500 subió a doble dígito y cerró el ejercicio con rentabilidades de media del 24%. Perdón, desde 2000... Voy a volverlo a leer. Desde 1928, las veces que el S&P 500 subió a doble dígito, cerró el año con rentabilidades del 24% de media.
Esto lo que quiere decir es que la rentabilidad media es del 16% en la primera parte del año, los primeros 100 días, y en la segunda de un 7% añadido, para un 24% en total. ¿Cuáles son las excepciones? Porque las hay. 1943, 1933, 1930, menos 36% en el resto del año. Ojo al dato. El 87 con el crash, importante también, menos 15%. Pero el resto, quitando de 25 años, solamente en 1, 2, 3 y 4, solamente en 4 ha habido excepción de tener rentabilidades negativas el resto del año. ¿Podemos estar ante una excepción como en el 30, como en el 33, como en el 43 o como en el 87? Podría serlo. Podría serlo. ¿Qué ocurre? Pues que la liquidez está todavía en unos puntos interesantes. Aún así, observad cómo está evolucionando Bitcoin, que luego lo vamos a comentar, y cómo quizá puede ser un indicador adelantado de la liquidez, porque va muy ligado a la liquidez neta, al igual que el oro. Y a lo mejor el oro y Bitcoin lo empiezan a pasar mal, y esto quiere decir que puedan venir caídas. Yo creo que en el corto plazo sí, pese a que le quede un tironcillo ahora, ¿no? Pero yo ya me he salido con la mitad de mi posición, con la otra sigo dentro, pero con la mitad de mi posición yo me he salido porque veo una rentabilidad a riesgo mucho mayor en este punto. Y por eso yo digo, oye, pues cierro. Además me voy de vacaciones el 18 de julio y no quiero sobresaltos, no quiero sudar por las noches. Que luego lo paso muy mal, te pegas a las sábanas y no quiero sudores fríos, ni calientes ni de ningún tipo. Entonces, mirando todo esto, en el corto plazo yo esperaré oportunidades cuando vuelva de vacaciones y miraré el contexto y diré, ¿va a funcionar la estadística que nos dice aquí Bank of America? Pues reentro con la otra parte de la posición que la he cerrado. Que no, y que nos vamos a una recesión económica y vamos al desastre entendido, no me malentendáis, como desaceleración de la economía y crecimiento negativo, pues entonces venderé la otra parte de mi posición y esperaré a encontrar un suelo para entrar en las mejores posiciones. Pero esto es a título individual, que es lo de menos de este canal. Lo demás es informarse y analizar y entender esta serie de datos y de análisis. El resto, pues lo dejamos para otros canales u otros, digamos, creadores, ¿no? Que analizan muy bien el contexto, en este caso. Bien, simplemente un último apunte con respecto a la tercera clave, y es que estamos en un momento en el que ya no hay bajistas en los mercados. Ya no hay bajistas en los mercados. El último bajista vivo, esto parece como el último Jedi, ¿no? No sé si habéis visto, os gusta Star Wars, pero es como individuos en peligro de extinción, ¿no? A los Jedi digamos que los extinguieron casi con la activación de la orden en el retorno de los Sith, ¿no? La orden 66, ¿no? Me parece que es, ¿no? Corregidme, ¿no? Si sois aquí frikis de Star Wars, pero la activación de la orden hizo que la mayoría de los Jedi se los cargaran. Pues parece que en este ciclo alcista de los mercados, los bajistas han claudicado y quedan pocos, como quedaban pocos Jedi, ¿no? Y el último bajista reconocido en el mercado, que es Marko Kolanovic, que era el estratega jefe de mercados de JP Morgan, abandona el banco. Abandona el banco, dice que por nuevas oportunidades, bueno, hay medios que comentan que lleva prediciendo recesión económica desde hace no sé cuánto tiempo y que ha seguido en sus 13, ha seguido diciendo que todo lo ve negro, oscuro, no sé qué, y bueno, pues no ha analizado los ciclos de liquidez correctamente y que por eso tiene que dar un paso al lado y se va. Desde luego, JP Morgan no ha dicho que la hayan despedido. Y os digo información yo de alguien que conozco muy bien dentro de JP Morgan, a mí no me dice que lo hayan despedido, a Marko Kolanovic. A mí me dicen que se va. Es lo que me dicen. De hecho, esta persona me filtra habitualmente los informes de Marko Kolanovic. O me filtraba porque ya no va a haber más informes de Marko Kolanovic, ¿no? Entonces, a mí, ya os digo, información, y esto es información desde un analista que trabaja ahí dentro de JP Morgan y en concreto del departamento de research, no me confirma que lo hayan despedido. Me dicen que
Ha dado un paso al lado. Yo creo que igual está manteniendo el discurso oficial, es posible, pero no tiene por qué haberse... Quiero decir, a lo mejor le han presionado tanto para que cambie de opinión y él no quiere cambiar de opinión, que dice, pues es que me piro de aquí, no me dejan ser libre del todo. Me están presionando y me voy. Y os digo una cosa, es raro porque Jamie Dimon también ha tenido algunos comentarios un tanto negativos. Así que no tendría mucho sentido que uno, que lo hubieran presionado, y dos, que lo hubieran despedido por ese motivo. Porque entonces deberían despedir a su propio CEO, ¿no? Entonces, que no se va a autodespedir él. Pero bueno, este es el inciso con respecto a esta tercera clave y cómo está habiendo contradicciones estadísticas para la bolsa. Y vamos a ver las dos últimas con rapidez, esencialmente, porque, clave número 4, esta semana no nos quedamos solo con el dato del IPC. Hemos hablado antes del empleo, obviamente hay otro dato referencia en esta semana dentro del empleo, que es el dato del paro semanal. Solicitudes iniciales de desempleo. Ahora vamos a ir a todo esto, pero primero, un dato muy ligado al comportamiento del PCE, el deflactor PCE, que es el medidor preferido de la Reserva Federal para ver la evolución de la inflación, es el PPI, Product Price Index, es decir, el índice de precios al productor. Y se publica esta semana el índice de precios al productor. Y como publicaba por aquí Parker Ross, el analista de Estados Unidos, también decía, el PPI lo tenemos esta semana. ¿Qué podemos esperar del PPI esta semana? Pues, tal y como se ve en esta tabla que compartía, el consenso lo que espera es un 0,1%, lo veis ahí, lo marcamos en rojo, mes a mes, el subyacente 0,2% y el anualizado 2,3% desde el 2,2% anterior. Se espera que el PPI suba este mes y que el subyacente suba un 2,5% anualizado. Con lo cual, teniendo en cuenta este contexto, no sería de extrañar que en la reunión de julio Jerome Powell diga, se muestre un poco más perdido, vea que el mercado laboral está más tenso, comente que hay un poquito más de tensión en el mercado laboral y que le preocupe que la inflación no termine de claudicar y que el mercado laboral empiece a repuntar. Por tanto, insisto, esto es un escenario base que yo planteo y abro el debate, incluso, porque no tengo la verdad absoluta ni la quiero tener tampoco, o sea, para nada, más bien todo lo contrario, lo que quiero es compartirlo con todos vosotros. Pero hipótesis, que es a lo que iba, es que diga, cuidado que hay señales que nos están apuntando en direcciones opuestas, vamos a saltarnos esta reunión, vamos a esperar qué pasa en agosto y en septiembre ya veremos. Y como en septiembre se trastoque mucho más el mercado laboral y la inflación se mantenga como por estos niveles, a lo mejor recortan tipos en septiembre, que además es de hecho lo que están descontando los mercados ahora mismo. Y ese puede ser el mensaje de Jerome Powell, que por cierto habla esta semana también. Y va a ser muy importante esta semana el discurso de Jerome Powell. Pero de entrada, PPI, que lo vamos a tener este viernes, pues estas son las claras referencias. De solicitudes iniciales de desempleo, ojo, el consenso espera 239 para esta semana, desde las 238 anteriores. Mientras esté por debajo de las 240, más o menos es tranquilidad. Ahora bien, como tengamos por encima de 250, nervios en el mercado laboral también. Nervios en el mercado laboral. Y sobre todo, las renovaciones, que se espera que moderen un poquito. Se espera que moderen a 1,85 millones, desde 1,858, es decir, que modere un pelín. Si hay sorpresa negativa aquí también, puede haber determinados ruidos que se reactiven. Pero el PPI y las solicitudes iniciales de desempleo me parece que es bastante interesante seguirlo esta semana. Y como os decía, esto dentro de los datos así más importantes, junto a la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La comparecencia, cuando habla Powell, siempre hay que vigilarlo de cerca, hay que ver exactamente qué dice, cuáles son sus intenciones, cuál es su hoja de ruta de cara a los próximos meses y si nos puede dar pistas sobre la política monetaria o no. Powell habla mañana, martes, hora española, 4 de la tarde.
Y mañana martes a las 6 de la tarde va a estar por el canal Gustavo Martínez. Así que yo creo que algo hablaremos de Jerome Powell. Algo hablaremos de Jerome Powell, me da a mí. Y en fin, vamos a la quinta clave muy rápida. Antes de dar el salto al siguiente programa, quería hablaros de China y Bitcoin. Quinta clave, China y Bitcoin. ¿Por qué? Bueno, de China porque se está especulando cada vez más el tema del suelo del mercado. Y JP Morgan es uno de ellos, de los que decía. Sugería que el mercado de China habría hecho un suelo con un importante potencial de recuperación. Esto nos dice JP Morgan. Y dice, cuidado, porque si esto es así, y seguimos ejemplos del pasado, lo que vimos es el ciclo alcista del 2004 al 2008, el mercado subió un 359%, China. Y si vemos el ciclo alcista del 2014 en adelante, tuvimos un 51%, 151% de rally alcista. Dice, ojo, porque en este punto estamos parecidos o en contextos similares aquí y aquí. Y los precedentes son estos dos rallies importantes. ¿Podemos estar en ese momento? Hay que seguir vigilando los datos. Yo soy el primero que estoy posicionado en China, ya lo sabéis. Y no es una recomendación de inversión, ya lo sabéis también, pero me parece que mirar ETFs de China a un horizonte de largo plazo, en mi opinión personal, es interesante. Yo ya sabéis que lo he hecho en el ETF tecnológico de BlackRock a través de Trade Republic. No es una recomendación de inversión, sino es lo que yo he hecho. Os lo digo como algo informativo y divulgativo, no como algo que tengáis que hacer, porque cada uno, a lo mejor a vosotros os parece una castaña china. Pero para mí, viendo este contexto, es interesante. Yo lo he hecho a través de Trade Republic. Ya os digo que os lo comparto simplemente. Esto con respecto a China, que me parece interesante la reflexión que hacía JP Morgan esta última semana de en qué contexto nos encontramos. Y de cara a Bitcoin, ¿por qué tenemos que hablar de Bitcoin estas semanas? Igual que cuando ha subido muy fuertemente, lo hemos mentado por aquí, me parece que había que hacerlo, obviamente. Cuando va en la dirección opuesta, hay que comentarlo. Observad los momentos correctivos de Bitcoin como se parece bastante a lo que ha ocurrido ahora. Y generalmente existe la pregunta de si esto va correlacionado con el comportamiento de los mercados. Lo que vimos es que en 2023 no, siguió subiendo, perdón, en 2023 no, en 2021. En el primer rally no, y en el segundo sí hubo correlación con la bolsa. Ahora se ha anticipado y parece que está trazando este posible objetivo. Que ojo, que puede ser con descuentos y comprar y se puede comprar con un importante descuento Bitcoin pensando en el futuro. Pero veremos a ver qué sucede. Hay que vigilar mucho la liquidez global. Y si la liquidez global va en línea descendente, Bitcoin irá en línea descendente y el S&P500 también irá en línea descendente. Entonces, muy de cerca esta semana Bitcoin, parece que ha salido un poco de lo peor. Vamos a verlo por aquí en TradingView, en qué momento nos encontramos ahora de Bitcoin, porque estaba recuperando cuando yo lo he abierto el gráfico. Están $55.000, todavía con debilidad. Veis ahí cómo son velas malísimas. Son unas velas malísimas. Se ha quebrado como veis aquí, se ha quebrado la media móvil. Y esto pues tiene pinta de que puede hacer así y ya veremos si consolida y puede reactivar el movimiento. Pero en el caso de ir más a la baja, pues vigilaremos, ¿no? Futuros soportes, etcétera, ¿no? Así que, bueno, eso como contexto. En fin, hasta aquí las claves, esta primera parte del programa. Espero que os haya gustado mucho. Si lo veis esto en diferido desde YouTube, como siempre os digo, dejad vuestro like, suscribíos al canal si os ha gustado, dejad vuestro comentario. ¿Queréis más análisis de este tipo? ¿Estáis de acuerdo con la SAM Rule? Dejádmelo por ahí escrito en comentarios y yo encantado de echarle un ojo a todo esto. Así que en esta primera parte del programa, muchas gracias a todos.